Buenas tardes, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Por qué tan poquitos, 6 nomás? ¿Qué ha pasado? Han visto sus notas y han dicho, no, ya, eh, el ingeniero Chente me está ayudando en esta coyuntura, eh, sobre todo en esa etapa que me enfermé. Ya estoy mucho mejor, pero una semana de sufrimiento que tuve. Eh, entonces me está ayudando y les mandó eh, las planillas que manejamos con las columnas correspondientes, ¿no? Teoría, investigación, extensión, eh, el trabajo y el examen de investigación y la participación y asistencia en aula. Y bueno, el CIA no contempla esas columnas, solamente tiene tres. Entonces, al subir el CIA, los ya distribuye. Cuidado que me digan, yo me he sacado 20 y tengo 19 nomás en teoría, ¿sí? ¿No? Entonces, pero mejor para centralizar todo, si hay algún reclamo justificado, directamente al inbox del ingeniero Chen te van a mandar ya, porque a mí tantos me escriben que se pierde y después me olvido. Y me dicen, licenciado, el 6 de junio le he escrito, ¿por qué no me has respondido? Yo no me acuerdo, 6 de junio, ¿quién me habrá escrito? Entonces, pasan esas cosas. Mejor con el ingeniero van a arreglar todo ya. Ahora, eso no quiere decir que yo evidentemente, él me consulta siempre. Eh, bueno, ya estamos 8 de los 15. Pero así es la carrera universitaria, la carrera, por eso se llama carrera, ¿no? Todos empiezan con entusiasmo y van a ver en quinto, 5, si son 5 va a ser un milagro. Eh, y así es. Aunque hay carreras numerosas, ¿no? Por ejemplo, medicina tiene 75 alumnos en cuarto y en primero creo que supera los 100. Derecho, por ejemplo, tiene 206 estudiantes en el primer año nocturno. Y el diurno está por ahí también. Bioquímica tiene ya casi 85 estudiantes en segundo año. Entonces, a veces se mantienen los estudiantes. Eh, pero bueno, la carrera hay que terminarla, siempre. Siempre hay que terminar la carrera, porque después vienen los arrepentimientos. ¿Por qué no he estudiado? La verdad es que es bien triste. Yo tengo un amigo que siendo estudiante consiguió un trabajo pero envidiable, y dejó los estudios y se dedicó al trabajo, a trabajar. Y en La Paz yo me encuentro con él y me dice, ¿sabes qué, Edgar? Mira, yo tengo un buen trabajo, buena remuneración, todo, pero debía haber estudiado. Dice que los hijos le exigen, ¿no? ¿Para qué me estás reclamando a mí si tú no has estudiado? Entonces, dice, debía haber estudiado. Dice. Tengo otros amigos iguales, muy buenos estudiantes, ¿no? Excelentes estudiantes, pero han encontrado un proyecto, ¿no? Con financiamiento externo. Se han dedicado a eso, felices, chochos. Claro, ganaban más que cualquier persona, ¿no? El financiamiento externo paga muy bien, ¿no?
pero igual al último no he estudiado. ¿Por qué no he estudiado? Y quieren volver y vuelven, pero ya es diferente, diferente. Así es, juventud, o sea que si empiezan a terminar, porque después la conciencia les va a perseguir. Y además hay buenos estudiantes aquí, que no solamente van a terminar, sino que van a ser conductores de la opinión pública. Yo les veo eso, ¿no? Van a influir en la opinión pública, van a dirigir la opinión pública. Y eso es muy positivo, muy bueno para la universidad. Muy bien, yo nomás hablo. ¿Algún comentario? ¿Algo que quisieran hablar? ¿O seguimos con la pandemia? La pandemia sí que nos ha azotado, pero bien azotado. Yo, por ejemplo, casi no salgo de mi casa, ¿no? Estoy vacunado doblemente y salgo para comprar frutas, para comprar algo que necesito para cocinar, listo, ¿no? Aquí sigo viviendo en Yayagua solito, entonces tengo que atenderme también. En cambio, en La Paz está mi esposa, están mis hijos, es diferente, ¿no? Pero aquí yo estoy más tranquilo, más tranquilo estoy. En La Paz es prácticamente una cuarentena rígida, ¿no? Entonces, no, ¿qué haremos? Y esperemos que nuestros sueños se cumplan, que para fin de año ya esté todo solucionado, ¿no? A fin de año ya se va a normalizar todo, porque al paso que vamos, están ya anunciando una tercera vacuna, ¿no? Primero dicen vacuna para la población vulnerable, ¿no? Y, y después van a decir, otra vez van a volver a vacunar, porque la variante Delta dice que es más fuerte, realmente. Y como nos cuidamos harto, creamos olas, ¿no? Ya, eh, Cochabamba anunció que estaba ya en la cuarta ola, ¿no? Eh, el presidente Arce ha anunciado que va a venir una cuarta ola, esperemos preparados. Muy bien, juventud. Eh, ¿Alguna noticia que les ha llamado la atención hoy día de los numerosos periódicos que han leído? ¿O no han leído ni un periódico? Pero en el Internet sale también periódicos, ¿no? Todos los periódicos están en el celular. Hasta periódicos internacionales hay. Eh, Algo me llamó la atención esta mañana. Mm, Hubo creo que un accidente, ¿no? Un accidente, un cisterna se quemó. No sé si es en qué, pero eso es bien triste. Un cisterna que se queme en la carretera. Son no sé cuántos litros de gasolina llevaba. Muy bien, entonces, como están calladitos, entramos a lo que les gusta, la economía política. El tema de acumulación del capital. Eh, este tema prácticamente empieza a cesar la economía política, ¿no? Con este y la acumulación originaria, vamos a ir cesando la economía política y tenemos un tema más sobre el imperialismo, ¿no? Y después podemos añadir la globalización, también es muy interesante la globalización. Con eso terminamos. Eh, o sea que vamos a terminar casi para el tercer parcial todo. ¿Y eso qué significa? Que el cuarto parcial nos vamos a ir a descansar. El cuarto parcial vamos a dedicar más a análisis de coyuntura, todo eso, ¿ya? Para lo que pasa en la realidad económica del país. Aplicando la ciencia, ¿no? Esta ciencia que hemos aprendido. Entonces, en acumulación del capital,
yo quiero demostrar por qué las empresas capitalistas prefieren invertir en máquinas y en materias primas que invertir en fuerza de trabajo, siendo que la fuerza de trabajo es la productora de riqueza, de valor, de capital, ¿no? Hay esa contradicción. Entonces, vean aquí una fábrica de autos totalmente robotizada. Todo es automático, hasta la planificación, ¿no? El trabajador tiene que controlar nomás, ¿no? Pero cualquiera pensaría, si solo tiene que controlar, pues no es duro el trabajo, ¿no? Es mucho más duro, porque la máquina avanza a un ritmo, ¿no? que, eh, que el trabajo, que la fuerza de trabajo tiene que acomodarse a ese ritmo. Si no se acomoda a ese ritmo, vienen las fallas de la máquina. ¿Quién paga? ¿No? El trabajador. No con su plata, sino por verse descuidado fuera. Entonces, vamos a demostrar esto, intentar demostrar esto. No sé si hemos explicado ya la reproducción simple del capital, pero haremos un breve repaso y voy a entrar ya a la reproducción ampliada del capital, ¿no? La reproducción simple del capital tiene 5 supuestos, ¿no? ¿Qué son los supuestos? Ustedes que son estudiantes de ciencias sociales van a saber que los supuestos son laboratorios de las ciencias sociales. Son como laboratorios. El supuesto le sirve para demostrar muchas cosas. Vamos a suponer, por ejemplo, que los capitales están agrupados en la reproducción simple del capital. Están agrupados, ¿no? ¿Qué significa eso que están agrupados? Tenemos empresas, pero muchas empresas, ¿no? Las grandes empresas, Yacimientos, Comibol, Entel, empresas de servicio, empresas de producción, empresas privadas de textiles, empresas de producción bueno, de alimentos, por ejemplo, o producción de alimentos también, las agroindustrias, ¿no? Entonces, tantas empresas y diversas, ¿no? Los vamos a agrupar teóricamente, ¿ya? No, en verdad, es imposible, ¿no? Pero teóricamente sí se puede agrupar. Vamos a suponer, toditos esos capitales están juntos y funcionan juntos, ¿ya? Reproducción simple del capital se reproduce manteniendo la misma cantidad de dinero, ¿no? Empieza con una cantidad, al año siguiente de reproducción continúa con esa cantidad y así, ¿no? La misma cantidad invertida. Y vamos a suponer que el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%. Si el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%, eso significa que la plusvalía que producen los trabajadores es igual al 100% del capital variable. Eso lo vamos a ver con calma. Y todo capital invertido en el año cero, desde producción simple, pertenece en su totalidad a los capitalistas, ¿ya? Y vamos a trabajar en millones de bolivianos. En millones de bolivianos. Entonces, entramos a la explicación de la reproducción simple del capital, teniendo en cuenta estos 5 supuestos. Aquí es el año cero de reproducción simple del capital, porque este año cero todavía no se está reproduciendo, sino es el año de inicio de la producción. Y tenemos 1000. Este 1000 pertenece 100% al patrón, ¿no? Lo que nos han enseñado en colegio,
lo que nos han enseñado en la iglesia, ¿no? Está bien, el patrón tiene su plata por producto de su sacrificio, ¿no? Ha sido un hombre bien bendecido por el Señor le ha bendecido, por eso tiene plata, ¿no? En cambio, ustedes pecadores, ¿no? Derrochadores de plata, pues no tienen plata, ¿no? Vamos a suponer que sea así, ¿ya? Que estos 1000 sean 100% del patrón. Entonces, ¿no? ¿Cómo funciona el capital? ¿Cómo funciona el capital? ¿Cómo? ¿No? Hemos estudiado en la fórmula general del capital, ¿no? Dinero, mercancía, dinero. Esa es la fórmula general del capital, ¿no? Empieza siendo dinero, se convierte en mercancía para volver a ser dinero, ¿no? Y se repite la historia. Dinero, mercancía, dinero, ¿no? Eso tiende a infinito, no tiene fin. Entonces, decimos, los 1000, el patrón invierte en mercancías. Claro, aquí hay un joven bastante inteligente que quiere ser emprendedor, ¿no? Y eso está muy bien que sea emprendedor, está muy bien. Según la sociología, digamos, hay varias escuelas de sociología, ¿no? La sociología, digamos, capitalista, los empresarios están en un nivel superior a la media, ¿no? Porque caramba, son inversores, eh, bueno, son personas que se arriesgan, evidentemente, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que decir al respecto, positivas y negativas también. Entonces, el dinero se convierte en mercancías, pero no para vender, ¿no? Porque en la producción, en la reproducción, hay que producir. Si todo el mundo se dedicara a ser comerciante, ¿quién produciría? ¿No? La producción es la base de la economía, ¿no? Entonces, el patrón compra capital constante por valor de 800 millones y el capital variable por 200 millones. Sumas y nos sale 1000. Entonces, estas mercancías, maquinaria, materias primas y fuerza de trabajo, el patrón ha comprado para consumir. ¿Cómo consume el patrón esas mercancías? Haciendo trabajar al trabajo, ¿no? El trabajo produce con ayuda de las máquinas y por supuesto de las materias primas. ¿Qué produce? Produce autos, aviones, buques, casas, alimentos, también produce licor, bueno, todo produce. ¿Eso qué se llama? Mercancías. Mercancías. Las mercancías que producen tienen un valor de 1200. ¿Por qué vale 1200? ¿No? Creo, recuerdo que esto ya expliqué. Y era también que explicarme a mí eso justamente. ¿Por qué vale 1200? Tenían que explicar, investigar. Ni siquiera han visto, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Pero si llegan a dominar la economía, seguro que van a ser líderes. Segurísimo. Eh, entonces, sí, esta parte ya he explicado. Llega a ser 1200, las mercancías producidas valen 1200 más que el 1000, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene en sus entrañas el trabajo no remunerado,
el valor que han producido los trabajadores más de su fuerza de trabajo, ¿no? Aquí está. Suponemos que la tasa de plusvalía es del 100%, ¿no? Tasa de plusvalía 100%. Entonces la plusvalía es igual a 200. ¿Por qué? El 100% de qué es 200? Del capital variable, ¿no? El capital variable es el dinero invertido en fuerza de trabajo, ¿no? Entonces los trabajadores, como el grado de explotación en la empresa, en la fábrica, en el taller, es del 100%, en ese taller los trabajadores producen una plusvalía de 200. Por eso la mercancía vale 1.200. Mercancía es igual a 1.000 más ganancia 1.200. ¿Listo? Pero el patrón no quiere autos, no quiere celulares, no quiere leche, no quiere alimentación. No, el patrón produce mercancías no para consumir, ¿no? El patrón produce para vender, porque quiere dinero, quiere oro, quiere plata. Esa es la lógica del capital, ¿no? Más plata, más riqueza, no tiene fin. Es un proceso infinito. Entonces va al mercado y vende sus mercancías en 1.200, en su valor. ¿Por qué vende en su valor? ¿Por qué el precio de las mercancías es 1.200? Porque suponemos que estamos en equilibrio de mercado. Cuando hay equilibrio de mercado, el precio de las mercancías es igual al valor de las mercancías. Recuerden lo que hemos estudiado en el tema anterior, ¿no? Cómo el salario puede ser igual al valor de la fuerza de trabajo o puede ser mayor, ¿no? Pero generalmente es menor al valor de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿a qué se debe esos cambios? A los equilibrios, desequilibrios del mercado. Nosotros vamos a suponer siempre que estamos en equilibrio, ¿ya? Para que no distorsione esos desequilibrios lo que queremos explicar. El año cero de reproducción simple del capital, entramos al primer año de reproducción. Este sí es el primer año de reproducción simple del capital. Y vean, no pasa absolutamente nada. Todo sigue igual que esto. Que el año cero, todo igualito. Todo igualito, ¿no? Pero hay algo que cambia. La composición del capital inicial invertido. Aquí en el año cero hemos dicho, esos 1.000 son todos del patrón, sacrificio del patrón, ¿no? Por tanto, como es su plata, la empresa es de él, ¿no? De él, le ha costado su sacrificio, ¿no? ¿Cómo habrá conseguido esa tanta plata, ¿no? De los capitalistas. Esa es otra historia también, y muy triste esa historia. Entonces, en el año 1 de reproducción, el patrón de sus 1.000 que tenía, se los consumió 200 millones. 200 millones se lo consumió, ¿no? Y a cambio hay un nuevo capital fresco. La plusvalía que han creado en el año cero los trabajadores entra aquí como nuevo capital, ¿no? No cambia la cantidad invertida, 1.000, pero su composición cambia. Ahora solamente 800 es sacrificio del patrón, 200 ya es sacrificio de los trabajadores. Ahora ustedes digan, sacrificio, ¿no? ¿Qué sacrificio? Cuando trabajen, si tienen experiencia de trabajo, me entienden. Y cuando trabajen van a entender bien. Realmente es un infierno lo que se trabaja. El trabajador sufre mucho trabajando, ¿no? Porque, caramba, tiene que gastar con un ritmo para producir más y más y más. Y lo mismo pasa en la vida de los profesionales, ¿no? Yo tengo amigos que son médicos y duermen en el hospital, ¿no? Están pendientes, puede venir alguna emergencia, ¿no?
Entonces, ese es el año 1. Entramos al año 2 desde producción. Aquí no cambia nada. Capital invertido, 1000. Mercancías, 1000. Capital constante, 800. Capital variable, 200. Como el año 0. Igualito, ¿no? En el año de producción. Valor de la mercancía, 1200. Igualito. ¿Por qué 1200? Porque la tasa de plusvalía es del 100%, por tanto, la plusvalía es el 100% del capital variable. Y la mercancía vale 1200, pero el patrón no quiere mercancía, quiere dinero. Va al mercado y lo vende en 1200. Año 4 desde producción, lo mismo. Aquí no cambia, todo sigue igual, pero sí cambia la composición del capital, ¿no? Ahora, únicamente 200 millones es fruto del sacrificio del patrón y 800 millones es el nuevo capital que han producido los trabajadores con su sacrificio, ¿no? Y si es minero, mucho más sacrificado, ¿no? Y hay trabajos muy sacrificados. Por ejemplo, los albañiles, ¿no? Tienen que colgarse del piso 20 para enriquecer al patrón, ¿no? Ahora 20% solamente corresponde al patrón y 80% es sacrificio de los trabajadores, ¿no? En este proceso de reproducción simple, como el nuevo capital creado va desplazando al viejo capital. Año 5 desde producción, 1000, igualito, no cambia, todo no cambia. Capital constante 800, variable 200, inversión 1000, mercancía 1200, todo. No cambia porque no cambia la tasa de explotación, ¿no? Pero cambia la composición del capital. Los 1000 ahora ya nada tiene que ver el patrón. Su plata se lo ha consumido, se lo ha comido. Y a cambio de ese capital que ha comido el patrón, hay un nuevo capital, fruto del sacrificio de los trabajadores. Todo ahora es producto de los trabajadores, ¿no? Entonces, del patrón no queda nada, 0%. 100% es el producto de los trabajadores. Ahora venimos a la discusión. ¿Qué es la propiedad? Entonces, para no entrar mucho a elucubraciones sobre la propiedad, lo que todo el mundo entiende, ¿no? Que si ha producido, si ha producido, es pues su propiedad, ¿no? El productor produce su mercancía, esa es su propiedad, fruto de su propio trabajo, ¿no? Aquí ese razonamiento hacemos igualito. Estos 1000, es 1000 billones, no son 1000 nomás, 1000 millones de bolivianos. Entonces, es fruto del sacrificio de los trabajadores. Los trabajadores han producido estos 1000 millones. ¿A quién debe pertenecer esa empresa ahora? ¿No? Antes, en el año 0, del patrón, porque es plata del patrón. Pero ahora ya no es plata del patrón, ¿no? Ahora es plusvalía acumulada, ¿no? De trabajo no remunerado. Entonces, nos preguntamos, ¿es correcto que siga siendo el patrón el dueño de la empresa cuando su capital se lo ha comido? Ahora hay nuevo capital, ¿no? Entonces nos respondemos, según el derecho socialista, por supuesto, ¿no? Esto es del productor. Entonces la empresa, muchas gracias señor empresario, nos ha ayudado a producir capital y este capital es de los trabajadores. La empresa será de los trabajadores. Pero no, en el capitalismo no hay eso.
No, el patrón, su capital es el que ha ganado. Su capital, el servicio del capital, ¿no? Entonces, ¿qué plusvalía? ¿Qué trabajo no remunerado? El patrón ha contratado al trabajador en 200 bolivianos diarios, le ha pagado los 200 bolivianos, ¿no? Y el patrón divide 200 entre 8, 25. 25 por hora. ¿Dónde está la explotación? Y eso dice la ley también, la ley general del trabajo, el sueldo, dinero por trabajo. Y hemos demostrado que no es así. Es fuerza de trabajo por dinero por fuerza de trabajo, no por trabajo. Pero el dinero por trabajo es la forma transfigurada del verdadero salario, que es el precio de la fuerza de trabajo. Entonces, el capitalismo dice, no, todo el patrón ha pagado, no hay plusvalía aquí, ¿no? ¿De dónde sale su ganancia del patrón? El mercado le da, el mercado hay mucha demanda, entonces se gana bien. Hay poca demanda, se gana menos. Y si hay mucha menos demanda, quiebra el patrón, ¿no? Se ha arriesgado su capital. Ese es el razonamiento que nos han metido aquí a la cabeza. Está aquí en la cabeza. Así, oh, ¿no? Eh, levantamos la cabeza, ¿no? Y es tan difícil. ¿Por qué Bolivia es tan pobre? ¿No? Porque nos han metido aquí la mentalidad colonial. Yo soy blanquito, yo soy descendiente de los extranjeros, ¿no? Que yo no, cuidado, yo no soy aymara ni soy quechua, ¿no? Cuando te preguntan cuando te sacas tu carnet de identidad, te preguntan, ¿no ve? ¿A qué, a qué nación usted dice que pertenece? ¿No? Yo no soy aymara, no soy quechua, soy mestizo. ¿Por qué? Porque tengo sangre extranjera. ¿No? Es aquí está el problema. Pero aquí la propiedad tiene que ser del productor. Pero nos dicen, no, de Patiño. Ay, Patiño, es tanta riqueza que ha. No es su fruto, de su sacrificio. Sin embargo, Patiño es el principal ladrón del trabajo de los mineros. Bueno, esa es la reproducción simple del capital. Y está aquí explicado con detalle, lo van a leer. Esto está en el Moodle ya, eh, desde hace por lo menos una semana está en el Moodle para que lo estudien, ¿ya? Estudien, por favor. El estudio es para ustedes. Si estudian, van a ser pues profesionales brillantes, ¿no? Esos profesionales, ¿no? Y si no estudian, se puede salir profesional sin estudiar, puro chanchullo, se sabe también, ¿no? O huelga de hambre. A mí me pasó el docente injustamente, huelga de hambre, caramba, hasta que me apruebe. Eh, no saben cuánto daño hacen a la universidad cuando hacen eso. Entonces, se puede salir sin estudiar también, puro chanchullo. Pero, resultado, puro chanchullo no sabe nada, ¿no? Siempre va a estar a la cola de los profesionales. Entonces, aquí reiteramos, el único que produce valor, el trabajo. Las materias primas no crean valor, las máquinas no crean valor, ayuda a que el trabajador pueda crear valor, riqueza, capital. ¿Cómo? ¿No? Esto quiero que entiendan bien. Por eso les he dado a Enrique Dussel para que estudien a Enrique Dussel, porque él no es economista, es filósofo e interpreta a la economía desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Entonces dice,
Enrique Dussel, ¿no? El valor, ¿qué es el valor? ¿No? ¿Por qué las cosas tienen valor? ¿No? Y aquí bueno, nos dicen, ¿no? Tienen valor por la oferta y la demanda, el papel moneda, ese es valor, ¿no? ¿Y por qué tienen valor las cosas? Porque tienen vida. Aquí los trabajadores están viviendo, ¿no? Están sacrificando su vida trabajando. Y el valor es conjunto, es acumulación de sangre, ¿no? Como dicen así que dicen, la acumulación de sangre, ese es valor, ese es el valor, ¿no? Los miles de millones que tienen los grandes multimillonarios es miles de millones de horas de trabajo, ¿no? Miles y millones de horas de trabajo, miles y millones de vida. Eso tienen los grandes millonarios. Bueno, entramos a la reproducción ampliada del capital. Aquí vamos a demostrar por qué los patrones prefieren invertir en máquinas que en fuerza de trabajo. A ver, lo voy a hacer rapidito, facilito. Año cero de reproducción ampliada del capital. Esto es calcado de el año cero de la reproducción simple del capital, ¿no? Se invierte 1000, capital constante 800, capital variable 200, total 1000. Se ingresa al proceso productivo, los trabajadores arrojan una mercancía o mercancías que vale 1200. ¿Por qué? Porque el grado de explotación es del 100%. Entonces, la plusvalía es 200 porque es el 100% del capital variable, que es 200. La mercancía vale 1200. ¿Por qué? Inversión 1000 más ganancia 200, 1200. Pero la mercancía no le sirve al patrón. El patrón produce panes no porque le gusta panes, sino porque por el valor que tienen los panes, ¿no? Y por eso vende los panes. Vende. Al vender, ¿con qué se queda el patrón? Con el valor del pan. Y vende porque estamos en equilibrio de mercado en su valor. Pero aquí hay algo novedoso. Aquí el tiempo de trabajo remunerado con esta estructura tecnológica es de 4 horas. Y el tiempo de trabajo no remunerado es de 4 horas también, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un seguimiento a esta distribución, ¿ya? Aquí, mitad, es pues mitad, porque si el capital variable es 200, ¿no? Y la plusvalía es 200, mitad, ¿no? Pero no siempre es mitad, ¿ya? Por favor. Pero aquí hemos hecho para que los cálculos sean más comprensibles, mitad. Entramos al primer año de reproducción ampliada, ¿no? ¿Cómo? Invirtiendo la plusvalía. Aquí los trabajadores han creado plusvalía, ¿no? De 200 millones de bolivianos, ¿no? Y esta plusvalía que han creado los trabajadores lo divide el patrón. 500 para que yo pueda vivir, comer y comprarme mi casa en Miami, ¿no? Y 100 para la inversión, para la reinversión. Se invierte 100. Aquí está. La plusvalía se invierte de los 200, 100. ¿Y cómo se invierte? No hay otra forma que no sea comprando mercancías, ¿no? Compra mercancías, no para vender, sino para producir. ¿Por valor de cuánto? De 100, ¿no? 80-20. ¿Por qué 80-20? ¿No? La pregunta sería, ¿no? ¿Por qué no 60-40? ¿O por qué no 50-50? ¿No? ¿Cuál es la lógica? La lógica está aquí arriba. Q es igual a 4, ¿no? La tecnología
es la misma que del capital madre, ¿no? Es decir, de aquí, miren, Q es 4 también, ¿no? Entonces, 1800, 200, la proporción. Dividan ustedes 800 entre 200, 4. Eso se llama composición orgánica del capital. En el hijito, igualito pasa, ¿no? La composición del capital es 4, por tanto, tiene que ser 80. No puede ser 60 ni puede ser 50. Y aquí tiene que ser 20, ¿no? Porque se mantiene la composición orgánica del capital. Es decir, se mantiene la relación entre capital constante y capital variable. Entonces, este sujeto entra al capital inicial ahora en la reproducción del año 1. Ahora ya ha crecido, ya no es 1000, como en la reproducción simple, 1000, 1000, 1000, no. Ahora es 1100, 1100, ¿no? Entonces, pero la historia se repite. Dinero, mercancía, dinero. Esa es la fórmula general del capital. Así se produce el capital, así se reproduce el capital, ¿no? Entonces, ahora el capital constante es 880, ¿no? Y el capital variable 220. ¿Por qué es 880 y 220? ¿No? Porque se suma los 800 del año 0 más la plusvalía acumulada, la plusvalía que se invierte, 80, en total 880, ¿no? Y con el capital variable 220, ¿por qué? 200 del año 0 más 20 del capital, de la plusvalía que se está capitalizando, 220. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto se ha invertido? 1100. Entramos al consumo de estas mercancías y los trabajadores nos entregan mercancías por valor de 1320. ¿Por qué de 1320? ¿Qué ha pasado? ¿Un milagro? No hay ningún milagro. Hemos dicho que la tasa de explotación es del 100%, por tanto la plusvalía que ha creado es 220. Entonces se suma inversión 1100 más ganancia 220 igual 1320, ¿no? Aquí no cambia esta relación. 4 horas de tiempo de trabajo remunerado y 4 horas de tiempo de trabajo no remunerado. ¿Por qué no cambia? Porque se mantiene la tecnología. Q sigue siendo 4. Año 2 de reproducción, igualito. Cada año se va reproduciendo, va creciendo el capital invertido. Antes era 1100, ahora es 1200, ¿no? Y la estructura es la misma. ¿Por qué? La misma creciendo. Está creciendo la inversión en capital constante y la inversión en capital variable, ¿no? Aquí era 880 el año 1, ahora es 960. 220 era el año 1 de producción, ahora es 240, ¿no? La mercancía era 1200, ahora es 1400. ¿Por qué? Porque la plusvalía es 240. Aquí sigue siendo lo mismo, no cambia la tecnología. En 4 horas de trabajo se produce el salario y en 4 horas adicionales se produce la plusvalía. Así pasamos por el año 3, se los hice 10 años para que estudien ustedes de paso por paso. Llegamos al año 10. En el año 10, la inversión en capital ahora es 2.500 millones. 2.500 millones. Recuerden que hemos empezado con 1000.
Y cada año se ha ido aumentando 100. Y llegamos al año 10, 2.500 millones. Y caramba, ahora se ha comprado más maquinaria y más materias primas, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale el capital constante? 2.000 millones. ¿Cuánto valía al empezar? 800 millones, ¿no? Capital variable. Valía al empezar 200. Ahora vale, ahora es decir, el capital ha crecido en 500 millones, ¿ya? El capital ha crecido, el capital variable ha crecido en 500 millones. Total inversión, 2.000 millones. Ahora, ¿no? Recuerden ustedes que en el año cero las mercancías producidas tenían un valor de 1.200 millones. Ahora se ha prácticamente triplicado, ¿no? Esto es una maravilla para los patrones y para todo el mundo, porque si se invierte más en capital variable, hay más trabajo, más trabajadores, ¿no? Crecen el número de los trabajadores también, ¿no? Si hay más máquinas, los vendedores de máquinas están felices, ¿no? Entonces, este es el crecimiento de la economía. Así crece la economía, ¿no? Si se mantiene la composición orgánica del capital, ¿no? Pero resulta que llegamos aquí. Yo recuerdo bien, cuando era joven, nosotros buscábamos trabajo durante un año. Ese era el promedio, un año. Pero encontrábamos trabajo. Pero ahora yo veo que los jóvenes no encuentran trabajo. Y los trabajos que encuentran, ya por 3 meses, 6 meses, un año después, ¿no? Son trabajos eventuales. No hay trabajo, ¿no? Vean ustedes cómo los inmigrantes arriesgan su vida en busca de trabajo. Recuerden ustedes los centroamericanos, desde Centroamérica hasta Estados Unidos, a pie, en busca de trabajo. No hay trabajo. ¿Y por qué están buscando trabajo? Queremos vivir nosotros también, ¿no? Así vive el capitalismo, produciendo esto que es, ¿no? Explicaremos aquí. Se va a explicar con la Ley General de Acumulación Capitalista, pero quiero demostrarles esto. Todavía no. Esto, ¿no? Aquí no ha cambiado Q todavía, no ha cambiado la tecnología. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Como no ha cambiado Q, la tecnología, ¿no? Se invierte 3.375 millones, ¿no? Y se produce 3.780 millones. Porque si mantenemos el supuesto de la tasa de explotación, ¿no? Ahora se convierte en 60%. Ahora cambia la tasa de explotación. Y aquí es lo que cambia, por eso cambia, ¿no? Tiempo de trabajo remunerado, antes era 4, ahora es 5, ¿no? Tiempo de trabajo no remunerado, antes era 4, ahora es 3. ¿Por qué ha cambiado esto? ¿No? Porque han subido los precios, ¿no? Como la economía está creciendo, está comprando máquinas, está comprando materias primas, está comprando fuerza de trabajo, ¿no? Entonces hay más demanda de maquinaria, de materias primas, de fuerza de trabajo. Y cuando hay mucha demanda, los precios empiezan a subir, ¿no? Y claro, cuando sube el precio de las máquinas y de las materias primas, los patrones felices, chochos, porque ganan más. Pero cuando sube el valor de la fuerza de trabajo, no, eso ya no puede ser. ¿Por qué? Porque aquí si sube el valor de la fuerza de trabajo, tiene que crecer el tiempo de trabajo remunerado, ¿no? Y por tanto decrece el tiempo de trabajo no remunerado. ¿Eso qué significa? Se reduce la ganancia de los patrones. Y eso no van a permitir. No van a permitir
y llegan a este resultado, ¿no? Se reduce el tiempo de trabajo remunerado y crece el tiempo de trabajo no remunerado. ¿Por qué? Porque ha cambiado la tecnología. Ahora Q ya no es 4, ahora Q es 6. ¿Me entienden? ¿A qué se debe eso? A este proceso, ¿no? Q tiene la tendencia a crecer siempre. Es decir, la relación entre capital constante y capital variable en el capitalismo tiene la tendencia de crecer. Antes era 1-1 la relación, después 2-1, después 3-1, ahora inclusive más de 100 veces, ¿no? Más de 100 veces. Claro, como los patrones invierten más en máquina, menos en fuerza de trabajo, aparece el ejército industrial de reserva, los desempleados. Y el capitalismo vive así, periodos de auge, ¿no? De crecimiento, todo el mundo feliz, ¿no? Pero de pronto ese periodo de crecimiento se vuelve periodo de decrecimiento, de crisis. ¿Por qué? Los patrones no, ya no podemos seguir creciendo, porque si seguimos creciendo, nuestro beneficio se reduce, ¿no? Y si se reduce el beneficio, ya no tiene razón de seguir invirtiendo como antes. Pero yo quiero seguir ganando igual o más todavía. ¿Cómo consiguen eso? Cambiando de tecnología, ¿no? Y bueno, vuelven a ganar más porque reducen el tiempo de trabajo remunerado y hacen crecer el tiempo de trabajo no remunerado. Esa es la única razón lógica de cómo funciona el capitalismo. La semana que viene voy a explicar con detalle la Ley General de Acumulación Capitalista. Entonces, juventud, como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo, ¿no? O no hay preguntas porque no han entendido nada. Yo soy estudiante, he sido estudiante, sigo siendo estudiante, ¿no? Y yo sé que de una explicación no se puede entender todo, ¿no? La explicación te da, digamos, te da, te enseña el camino, pero ya con el estudio van a caminar sobre ese camino, ¿no? Entonces, estudien, por favor, y sean jóvenes exitosos, pero no con chanchullo, sino aquí. Bueno, yo les digo esto, miren, un joven que va aquí era, ¿no? Que han hecho un proyecto sobre un gimnasio. Yo quería decirles que un proyecto sobre un gimnasio es en realidad una investigación de un plan de negocios. Eso es. Tiene otra estructura de la investigación que nosotros estamos haciendo. De otra forma. Por eso es de que no pueden coordinar con lo que quieren hacer y con lo que estamos exigiendo, ¿no? La estructura del perfil, ¿no? Incluso me atrevo a decir de que un plan de negocios tiene otro perfil, ¿no? Entonces, pero es investigación también. Por ejemplo, un joven que va al gimnasio todos los días, caramba, con qué sacrificio hace sus ejercicios, ¿no? ¿Cómo es su cuerpo? Musculoso. ¿Y cómo es su cerebro? Como se dice, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Y igual pasa con el cerebro. Todos los días estudian, más inteligentes se vuelven. Seguro, mucho más inteligentes. La inteligencia crece. Pero no, chanchullo nomás, ¿para qué voy a perder tiempo? Si puedo aprobar con chanchullo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a sacrificar? Aprueban con chanchullo. Yo tengo un amigo casi profesional con puros chanchullos, ¿no? Ese es que no estudiaba nada, ¿no? Y la última vez que le vi, me dijo, estoy haciendo el doctorado, me dijo. Seguro que está haciendo chanchullo también. Entonces,
Se puede chanchulleando, pero eso no sirve para nada. Eh, Tienen que ser peso pesados, ¿no? Profesionales de esos líderes. Eso, así tienen que ser. Muy bien, juventud, nos vamos acostumbrando, porque les tengo que llamar lista. Ya he dicho, ¿no? Si tienen algún reclamo, reclamen por favor al ingeniero, él les va a ayudar, pero el reclamo que sea lógico, ¿no? Eh, pero como es joven, tiene más comprensión, digamos. Entonces, a mí no me consulten porque igualito les voy a decir, ¿no? Mejor con el ingeniero eh, les va a ayudar. Arista Claudia, Blanco José Marcelo, Aquí listen. Marcelo, muy bien. Por ejemplo, José Marcelo se está proyectando muy bien. Chillaje Maribel, Buenas tardes, Lice, presente. buenas tardes, señorita. Choquehuanca Gesely, no está Gesely. Chungara Dimas ha tirado la toalla ya. Coca Iván, otro estudiante muy bueno, pero no está Iván ahora. Coyo Denis, también pueden acudir a la grabación para repasar. Están las diapositivas, las grabaciones, todo. Coyo Rebeca. Presente, Lice. Bien, Rebeca. Delgado Marianela. No está. Estrada Amílcar. Flores Joset. Presente, Lice. Presente. Muy bien, Joset. Gutiérrez Alex. Hamachi Ernesto. Janco Dilma. Laime Carmen. Linares Juan Miguel. Lora Víctor. Mamani Yulisa. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Mareño Alexander. Presente, Alexander. licenciado. Buenas tardes. Presente, licenciado. Hola, Alexander. Muy bien. Medina Alanis. Medrano Jordiano. Molina Jones. Licenciado. Hola. Muy bien. Ordóñez Douglas. Pacaje Simón. Ese Pacaje ya tiró la toalla. Después, ¿por qué no he estudiado? Si me he inscrito, ¿por qué? Pérez Juan Carlos. Zomero Cristian Fernando. Cristian igual, no viene, nunca ha venido. Sangüesa Ignacio. Tezazas Gary. Tococari Nancy. Listen, presente. Gary. Muy bien, Sí, Gary. sí. Ya. Está bien. Tococari Nancy.
Yapari Ditka. Presente, Lice. Muy bien, Ditka. Muy buen estudiante, Ditka. Maturano Jonathan. Presente, licenciado. Muy bien, Jonathan. Rodríguez Simón. Muy bien, juventud, descansaremos, son las 6. Les doy este tiempo para que también disfruten ustedes del tiempo tan cortito que es la vida y la juventud sobre todo. Disfruten, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Así yo les doy también a otros cursos, ¿no? Y vienen con una noticia. Licenciado, como no pasamos, hemos programado otras clases. Yo inmediatamente lo hice suspender, porque yo les doy a los estudiantes eso. A veces me paso también, ¿no? Pero disfruten, jóvenes. Chao, hasta luego. Hasta luego, juventud. Hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta luego. Luego, John. Lice. Hasta Hasta luego. luego. Luego, Lice. Hasta luego, joven. Chao, chao. Chao.